bueno, sobre todo con la noticia que se conoció ayer, que se hizo pública ayer, que tiene que ver con un incremento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el subsidio o en el acompañamiento a las empresas de transporte público del interior, repito, de la provincia de Buenos Aires, y por eso lo habíamos anunciado. Está el concejal Nicolás Carrillo aquí en el estudio. Nicolás, buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes por invitarme. Buen día, ¿Cómo Nicolás. está, Marco? Notición. Sí, es una... Ya le bajaste el precio. Levantame. No, sí, es una buena noticia en un contexto donde hay como había muchas alarmas, ¿no? Una de esas alarmas es, digamos, este pedido, como que la Cámara de Transporte hacía como un pedido de emergencia y ponía en discusión los recorridos nuevos, digamos, los recorridos nuevos del pliego. Sí. Ya se efectivizó un cambio de la frecuencia, digamos, hoy la verdad que un feriado, un domingo, digamos, la frecuencia del colectivo es muy mala. La tarifa, que es otro problema, digamos, yo ahí había subido a las redes sociales unos datos que habíamos armado de que hace un año aproximadamente con un salario mínimo municipal se podrían adquirir 500 boletos y ahora 290, digamos. Y eso está bueno plantearlo así porque hay como un debate, no sé si erróneo o malintencionado sobre los precios relativos. Claro. Que lo hemos tenido en el Consejo, incluso con gente que es muy pensante, como Mario Sivalieri, que decía, bueno, como que era poco, vas a comprar un alfajor y te sale el doble, y siempre surgía el ejemplo del alfajor en las discusiones, y no el salario, digamos, que es en definitiva... Porque también ayer pensaba en esto de que mucho del cuestionamiento, seguramente con razón, que se nos hacía a nosotros, a nuestro gobierno, era el quilombo, el desorden de los precios relativos, que los precios no tenían, como que no había un parangón y había un desorden muy grande, pero bueno, ahora también pasa con el tema del salario, digamos. La verdad que es un boleto caro para los salarios que tenemos, que Claro. las personas son las que toman el colectivo y lo tienen que tomar todos los días porque van a trabajar, porque van a estudiar o lo que sea. ¿Qué es el parámetro de un trabajador, no? Sí, el parámetro, sí. Pero bueno, en este caso siempre se lo quería obviar a ese parámetro y se decía, no, 800 mangos no es nada porque un alfajor, no sé, yo no compro 1.500. alfajores, no sé cuánto salen, pero... Las dos pizzas de Prat Gay, que eso quedó Claro, instalado. Más parecido a eso, ¿no? Y que también da cuenta, porque, y esto es importante decirlo, ¿no? Cuando uno analiza los precios más importantes de la economía, el salario es con el tipo de cambio, con las tarifas, son lo más importante para evaluar después cómo se analiza todo lo demás. Y da cuenta de que el salario está destruido, digamos, ¿no? Que es el precio que más nos importa a nosotros. Claro. Ahora, Nicolás, vos recién decías... Una cosita más te agrego, perdóname. De estas alarmas, y la última que se prendió muy grave fue como un, no sé cuál sería la palabra, como un planteo de, che, no vamos a poder pagar los aguinaldos, digamos, Claro. ¿no? A los trabajadores, hay una empresa que está por quebrar, no sé, bueno. Sí. Todo eso era como muchas cosas y bueno, yo había viajado porque lo venía buscando hace mucho, reunirme con Donofrio para contarle todo esto, el ministro de Transporte de la provincia, che, está pasando esto y esto, y ninguna de esto que dije era menor. Uno de esos era, mira, este año, que lo hemos hablado acá en el programa pasado creo, debería haber micros con accesibilidad, con rampa y demás, y eso era como que estábamos tirando toda la basura en nombre de la crisis, ¿no? Sí. Bueno, y ahí Donofrio ya me había dicho que se venía este aumento, la verdad que era bueno, es muy bueno, amortigua un poco todo este quilombo que tenemos. Sigue siendo llamativo, llamativo no, hay una deserción de Milei muy grande y sigue siendo llamativo el rol del municipio en eso, ¿no? Que no dice nada, digamos. Che, el gobierno aumenta el impuesto a los combustibles, quita el fondo compensador, afecta a los usuarios, a las empresas, pero hay como una política radical de no enfrentarse a Milei, ¿no? De estar ahí como con la cabeza abajo de la tierra, y la verdad que es un problema eso. Claro, Porque ustedes presentaron un proyecto para que el municipio presente un amparo o algo ante la justicia, como hizo Villa Gesell, ¿verdad? Sí, lo hizo Gesell, lo hizo el Ministerio de Transporte de la provincia, Sí. pero bueno, acá hay como una situación de no
Nosotros, está claro, es otro, el gobierno de Tandil, otro bloque político y nosotros no, digamos, no podemos decirle qué actitud política tienen que tener, pero sí una actitud de defender a los vecinos, digamos, que es la que no existe, ¿no? De parte del UNGui. Nicolás, vos recién decías, hablando de, bueno, la Cámara de Transporte, ¿no? De Daniel Albanese, quien es el referente, digamos, y es el que va al municipio sistemáticamente todos los meses a solicitar incremento de boleto porque no puede pagar, porque hay empresas, una o dos empresas que están, según sus dichos, ¿no? En una situación real de posibilidad de quiebra. Ahora, desde el Ejecutivo se le pidieron los números, desde la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante se le pidieron los números, que se presenten los números para poder tomar una decisión si se declara la emergencia en el servicio o no. Esos números no llegaron. Mira, ahí hay otro elemento, casi un mito muy bien construido por el municipio. El que tiene que hacer los números es el Estado, digamos, ¿no? No la parte puede entregar alguna información, y además que puede servir de insumos para complementar información y está bueno. Sí, pero digo que justifique si es así, si es una posibilidad concreta de quiebra de la empresa o simplemente está ganando menos, porque no es lo mismo. Claro, no, hoy hay muchos elementos que además con lo de la SUBE, con la georreferenciación de los recorridos, digamos, está digitalizado la cantidad de gente que se sube al micro y demás. Hay mucha información a mano del Estado para hacer un estudio de costos eficiente, digamos, y ver la veracidad de los dichos de Albanese o no. La verdad que lo venimos pidiendo hace mucho. Se hizo, solo en una ocasión, Raúl Moyano entregó un estudio de costos que estaba, la verdad, muy bien armado y que lo hizo, digamos, porque obviamente la gente que conoce de costos y tiene acceso a toda la información como tiene el Estado municipal, lo hizo muy rápido y muy bien y me acuerdo fue muy paradigmático porque los concejales del radicalismo decían no podemos armar este estudio de costos, es muy difícil, no hay tiempo, nuestros funcionarios están muy ocupados y subió Raúl Moyano que es del área de economía y dijo, muchachos, yo esto lo armo cuando ustedes me pidan, yo lo armo, ¿no? Fue como que dejó en offside a todo el mundo y fue muy raro. Y me da hasta vergüenza ajena, digamos, que haya sucedido eso porque además es otra cosa, parte del planteo del radicalismo por el cual no quería hacer estudio de costos, decía no, porque tenemos que contratar hay un agente externo, digamos, claro, hay un privado. agente externo que ahora no recuerdo el nombre, que era la que solía hacer los estudios de costos y que salía un montón de plata. O sea, a día de hoy sería como más de 2 millones de pesos, ¿no? Digamos, es plata para el Estado y además te hacen un análisis que es una foto, te dicen hoy cuánto sale el boleto, después que volvió a preguntar en un mes hay que volver a pagarlo. Claro. ¿No? Y el área del Ejecutivo de Economía lo armó enseguida y estuvo muy bien, digamos, y fue muy interesante tener esa información. Y después se discontinuó, digamos, ese estudio de costos, digamos, ¿no? Y ahora me parece que es un buen momento para nuestro espacio de volver a exigirlo, porque ahora va a venir dinero público y hay que saber si la tarifa está alineada o no, digamos, o se puede discutir un abajo, se puede discutir la ampliación de los servicios, la mejora de la frecuencia. Que insisto en esto, que también lo de la frecuencia termina afectando indirectamente a los empleados de la empresa, digamos, porque me imagino como en una radio que te digan, che, no, mira, de recortamos 12 del mediodía a las 10 de la noche trabajo. Vamos a pasar música. Sí. Y decir, bueno, algún compañero se va a quedar, ¿no? Claro. Sin poder hacer su programa, bueno, esto es lo mismo. Y me parece que hay que estarle más encima a la cuestión. Yo cuando se arrancó todo este quilombo en enero, parte del planteo que hicimos fuerte ahí, que suba Miguel Lungui, porque nosotros estamos arriba y el Ejecutivo abajo, pero que venga a dar un poco de explicaciones de quién se va a hacer cargo del transporte en Tandil. Y me parece que hay como una política bastante transversal del municipio de observador, ¿viste? Como que en tema vivienda observa y deja que el mercado haga, en transporte más o menos lo mismo, se mete un poquito a veces después desaparece un tiempo. Y me parece que es una crisis que amerita estarle mucho más encima de la cuestión. Y ustedes, como bloque, ¿no? Digo, si estos datos son públicos, los datos que te brinda la SUBE, ¿no se puede elaborar un estudio de costos desde la oposición, digamos, como para tener una base en
decir, bueno, a nosotros nos dio esto. Mira, nosotros mayormente, la mayoría de la información no accedemos, ¿viste? No se puede acceder. No, desde los recorridos, los kilómetros, cuántos recorridos hizo, en qué momento, bueno, un montón de variables, digamos, que hacen el estudio de costo. Hay un esquema que armó Nación hace muchos años, que es el que se usó acá en Tandil y se usa en todo el país, de cómo se arma el estudio de costo del transporte público, ¿no? Todos los parámetros que tienen que estar incluidos. No los tenemos y además, digamos, también está bueno decir, por ahí suena a excusa, pero que nosotros en Tandil, digamos, a diferencia de Mar del Plata, por poner un ejemplo, no tenemos una estructura en el consejo que nos permita, no sé, tener un profesional, por ejemplo, para un contador que nos pueda hacer este estudio de costos, ¿no? Una política del municipio de vaciar el consejo, es decir, de que no tengamos estructura, no tengamos, digamos, además de los concejales no tenemos asesores, no tenemos un equipo de gente para poder desarrollar este esquema que vos nos planteás, que estaría muy bueno que lo podamos llevar adelante, y hoy un poco por falta de acceso a muchas informaciones y de estructura para poder llevarlo adelante, no lo hemos hecho. La verdad que estaría muy bien, muy bueno poder realizarlo, pero bueno, también entendemos que hay una responsabilidad del Ejecutivo, que es el que tiene que cuidar los bienes públicos, que no la está llevando adelante y poniendo muchas excusas. Ujú. Sí, eso está claro por parte de las empresas, uno lo puede llegar a entender, que no quieran abrir sus balances, bueno, vale, Sí, pero al tratarse de un servicio público, el Estado tiene que ser el que sepa de qué está hablando, de cuánta guita está hablando. Sí, es muy raro porque vos estás concesionando un servicio, que es como, no sé, llamar a concesionar una obra y que el Estado no sepa cuánto sale. Que diga, Claro. "Che, vamos a hacer 5 cuadras en Villa Italia de pavimento", y le digas a la empresa, ¿cuánto te va a salir esto, negro? Y Claro. te diga, Sí. y me va a salir tanto, bueno, toma la plata. Claro. No suceda, no pasa así con lo público, digamos. Se llama una licitación. Se hace un A esa estudio de licitación, costos. claro, se arma Un pliego se arma un pliego con todos los costos, Claro. los gastos. Después de última puede haber un esquema de redeterminaciones si hay algún problema, alguna devaluación, algún aumento de lo que ha pasado mucho en la obra pública, que hay algún proceso que aumenta el hierro, el cemento. Bueno, Sí, con inflación. la empresa eso es- exige en función de eso una redeterminación de costes y demás, pero bueno, es un proceso que está con mucha lupa del Estado, no se puede determinar de esta manera. Y después pasó, digamos, hay casos peores, ¿no? Que el de Tandil, como el de Necochea, que no sé si saben que como que se votó una emergencia y la empresa pone el precio, digamos, una cosa impresionante. Al revés, porque en el caso de Mar del Plata es distinto, hay una emergencia en el transporte, pero el que determina el precio del boleto es el Ejecutivo. Sí, ahí hace muchos años que el intendente tiene como esa potestad Sí. de determinar la tarifa. Ujú. Acá obviamente eso es muy malo, me parece. Ujú. Y acá tenemos un gobierno además muy cuidadoso de eso, Ujú. ¿no? Como que el UNGui no va a salir a decir la tarifa y asumir Sí. ese costo. Ujú. No. Al de Mar del Plata no le importa nada y la determina él. Y después esto, Necochea, que es como lo peor del mundo, que es la empresa pone el precio, una cosa... Claro. Claro que No Sí. sé cómo no está cuestionado por el, Ujú. por el Tribunal de Cuentas de la provincia, porque Ujú. son potestades de los estados municipales, Claro. la concesión del servicio Claro. público de Claro. transporte y la tarifa. Claro, Acá lo pone la empresa. claro, El precio de equilibrio, dirían Claro. los liberales. claro. Claro, estamos- cobra lo que se le antoja. El precio de digamos. equilibrio de la economía, claro, lo que Claro. se le antoja. Lo que se le antoja sin competencia, ya está. ¿Es esto o no tomás? Claro, además sin competencia, ¿viste? Porque Claro, vos además- decís, bueno, esta pone este precio. Incluso acá el taxi, que también es un servicio privado, pero regido por lo público le pone la tarifa, digamos, se Claro. aprueba la tarifa en el Consejo, ¿no? Claro. No el caso de los remises, que es otro sistema, digamos, pero... Pero es satelital a los taxis, digamos, claro, no más se o menos puede disparar guarda una mucho. relación con Claro. los precios del taxi, sí, exactamente. Claro. Vos recién hablabas de que, bueno, se tendrá que discutir si hay, bueno, de qué manera o qué beneficio puede llegar a traer este aumento en el aporte por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y una de las opciones que nombraste es que baje el costo del boleto. ¿Lo ves viable? Mira, lo veo difícil, honestamente, Sí. porque estamos con un gobierno que todavía tiene una ínfima, pero tiene una mayoría al fin en el Consejo. Y la verdad que no veo, o sea, el otro día lo escuchaba, linkeo con algo que nada que ver, pero me sirve para el caso.
Lo escuchaba Emilio Pérsico que dijo que cuando se murió Kirchner, hizo una convocatoria a reconstruir el PJ, ¿no? Ujú. Sí. Y dice, cuando se murió Kirchner salí corriendo, me fui corriendo del PJ porque me daba como, viste, Fobia. Sí, Ujú. por los personajes, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo mismo con la política, viste, que me da ganas de salir corriendo porque la verdad que no veo, o sea, no hay una preocupación de la tarifa, o sea, no es que los concejales se van a dormir y piensan, uy, mira, el trabajador o la trabajadora del barrio San Juan se tiene que venir al centro y 850 mangos, la verdad que y de vuelta Sí. le significa un montón de plata, digamos, Sí. en este contexto. Sí. En esa situación veo difícil, pero nosotros vamos a exigir un estudio de costos, digamos, ¿no? Para Claro. rediscutir la cuestión. Y ahora más que nunca y hay que aprovechar esta situación para ejercer presión social al respecto, sin desconocer lo siguiente. También para ser honestos, digamos, con la cuestión. Se va a llegar a un monto de dinero que más o menos 140 millones de pesos, que más o menos es lo que el año pasado entre Nación y provincia ponían, digamos, Claro. ¿no? Sí. Porque Sí. el año pasado ponían 60 cada uno, más o menos. Sí. Estaríamos en una situación similar a la del año pasado en torno a las transferencias del Estado. Sí, con un proceso Pero inflacionario. con un combustible que aumentó claro. de 200 mangos a 1000 Claro. y inflación en todo, en cubiertas, en todo Sí. lo que te imagines, ¿no? Sí, sí, sí. Que tampoco va a ser la panacea absoluta, pero sí, la verdad, reconocerle al gobernador que en un contexto donde ya en 4 o 5 meses le sacaron 1 billón de pesos de transferencias que recibía la provincia, el aumento de todos los costos que tiene el Estado provincial, digamos, la arremetida constante contra él, digamos, de la gestión nacional, Ujú. hace algo que, digamos, que creo que es muy bueno, digamos, ¿no? Sí, pero eso, como decís vos, se tiene que traducir, porque supongo que el espíritu de esta medida es que no le signifique tanto al trabajador o al usuario la tarifa no sea lo que es. Y si eso se diluye por alguna razón, porque no están los números, porque las exigencias de las empresas que ya venían, no tiene sentido, digamos, el esfuerzo que está haciendo la provincia, que seguramente es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros a través de Estamos nuestros haciendo impuestos, todo, sí. o algo no se va a cubrir porque la guita es limitada, entonces si lo vas a poner acá, lo estás sacando de algún lado. Digo, si eso no se traduce en una mejora para la gente... Es una derrota. Es una derrota, Es una claro, es una derrota. concesión a Sí, a la algo que no se empresa. a las empresas. O a algo que no sabemos a dónde va, digamos. Yo estoy de acuerdo con eso. Primero que es así, digamos, y lo reconoce el gobernador. El gobernador hizo un aumento de impuestos muy importante en la provincia de Buenos Aires y yo celebro y le agradezco que sea para estas cosas, digamos, ¿no? Claro. Para sostener los salarios docentes, para mejorarlo, para hacer obras en Tandil como la del conservatorio, que es la obra educativa más grande de la provincia de Buenos Aires. Que haga viviendas, digamos, en este contexto del gobernador, digamos, está haciendo casas en Tandil, ¿no? Y esto también, ¿no? Pero nosotros tenemos que acompañar esa pelea que él da desde abajo para que Claro. realmente tenga un impacto en la gente de a pie, digamos. Primero es bueno saber que hay 100 y pico de trabajadores que van a tener un aguinaldo como se merecen, digamos, no va a haber excusa para el Banese de decir, che, no te los puedo pagar, digamos, porque, mira, el sábado pasado, sí, creo que fue el sábado pasado, sí. Hace unos días nomás hablé con la gente de la UTA y había una reunión esa mañana y las empresas venían a decirle no les vamos a pagar, ¿no? Esa era la situación, digamos, Sí. ¿no? Claro. Ahora eso cambia y no es menor, pero bueno, también ahora hay que discutir recorrido y demás. El otro día en la última sesión pasó algo que mandaron al archivo uno de los recorridos que estaban en el pliego, que era el del paraje Tití, que a mí obviamente me enojó mucho esa situación, pero bueno, ahora todo esto nos da como un espaldarazo para volver a problematizar Claro, para toda volver a la discutir. cuestión vinculada al transporte. A partir del 1 de julio, de igual modo, 872,57. Ese va a ser el precio del boleto. Mira, hubo en enero, un poco en consonancia con todo lo que pasó en el país y la quita de los subsidios nacionales, se aprobó una ordenanza de 6 meses de aumento por IPC. Ujú. Después vino como este sobreaumento que fue en marzo con el estudio de costos que aumentó un montón de plata, 700, y todavía está vigente eso, pero
¿A cuánto me dijiste? ¿8? 1 de julio, 870. 872,57. Bueno, sí, es el momento ahora de los costos más que nunca. Ahora, el Claro. mes que viene, el Fondo Compensador Provincial se paga la primera semana del mes, va a venir con el aumento y con retroactivo de mayo, con una Ajá. cuota de mayo, ¿no? Claro. Con una cuota para atrás, así que entra un flujo de dinero, que con ese flujo de mayo ya se pagan los aguinaldos y con lo otro ya es Ujú. aumento neto, ¿no? del Bien. fondo, así que me parece que es un buen momento para problematizar el tema. Entiendo Claro. que se tendría que rediscutir, digamos, y de qué manera vamos a afrontar o se va a afrontar el transporte y el costo en los próximos 6 meses. Sí, sí, y también más que nunca ahora esto de que tanto le ha costado al municipio, o sea, yo te digo, en los 2 años que estuve y sé que anteriormente también, nunca hubo un estudio de costos. No me sale el Claro. nombre. IAPUCO. Se contrataba IAPUCO, que es como un Una grupo de consultora. estudio de la Facultad de los Contadores de todo el país, de la Cátedra de Costos. Y se contrataba, tardaba un montón de tiempo, era un montón de plata hacerlo. Y la verdad que esto que le hizo al municipio, cuando apremiaba la situación, que era cuando apremiaba en marzo, cuando había que hacer este mega aumento, el Ejecutivo lo armó en 2 días al estudio de costos, ¿no? Cuando tuvo premura por votarlo y necesitaba hacerlo, lo hizo. Y ahora hay que apretar las clavijas para que suceda de vuelta eso. Ujú. Muy bien, bueno. Imagino que se va a reunir la Comisión de Transporte y Ahora será 9:30 uno de los tenemos. temas. 9:30 se 9:30. reúnen. Sí, los martes, medio que está por reglamento interno, Claro, las sí. comisiones tienen sus días y sus horarios, Bien, digamos. bien. Y son bastante inamovibles, digamos. Bien. Así que los martes 9:30 tenemos transporte. Bien, bueno, con una noticia veremos cómo se Sí, que toma es y cómo buena. se trata. Sí, Ujú. por supuesto, que es buena. Nicolás, te agradecemos mucho No, gracias a ustedes. por haber venido y bueno, seguramente te estaremos convocando Cuando quieran. para charlar sobre más cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Nicolás Carrillo, en Pasados de Rosca. JC on the track, boy.